¿Estás compartiendo un montón de contenido? Déjame decirte algo. Es muy probable que muchas de esas cosas deberías estar cobrándolas. Si te estás preguntando cuál es la diferencia, no te pierdas este video porque te voy a contar cómo saber cuál es el contenido que tienes que compartir gratis y cuál es el que tienes que ponerle un precio. Y quédate hasta el final porque también te voy a contar unos ejemplos para que vayas pensando cuál es tu mejor estrategia. Si recién encontraste mis videos, te cuento que soy Mary y me dedico a ayudar a creadores de contenido y emprendedores a crecer online y monetizar su pasión. Si es lo que estás buscando, te recomiendo suscribirte o seguirme en Instagram para que sigamos en contacto. Ah, y otra cosa, acordate que abajo en la descripción voy a dejar todos los links de lo que voy comentando, así no te pierdes de nada. Y bueno, ya habiendo aclarado esto, vamos con los tips. Lo primero es explicarte las diferencias entre el contenido pago y gratuito. Empecemos por el contenido gratuito, que si lo tuviera que definir en una palabra, sería el qué. Es decir, los temas de los que vas a estar hablando que estén relacionados al qué de tu marca. Para entenderlo mejor, tomo mi caso de ejemplo. Cuando comparto contenido gratis, como este video, lo que cuento es el qué hacer para crecer online y monetizar tu pasión. En otras palabras, lo que hago es dar una guía general de qué hacer para tener buenos resultados. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve compartir contenido gratis? En realidad hay varios, pero déjame contarte 3 claves que necesitas saber. Lo primero es que te posiciona como un experto, porque al vos compartir lo que sabes, la gente entiende mucho mejor qué es lo que haces y a qué te dedicas. Entonces se toman como un referente en el tema. Lo segundo es que atraes a tu público ideal, porque las personas que llegan a tu contenido es porque están buscando información sobre ese tema y terminan encontrándote a vos. Y encima, si compartís contenido de valor que realmente los ayuda, te puedo asegurar que se terminan convirtiendo en tus clientes. Y la tercera gran ventaja es que funciona como un adelante de tus servicios o productos. Porque con lo que vos compartís gratis, ya la gente se puede dar una idea de cómo es trabajar con vos o qué van a conseguir cuando compren lo que ofreces. Y vendría a ser como una muestra gratis. En cambio, si hablamos del contenido pago, diría que es el cómo. Para llegar hasta donde estás, con todos los temas que sabes y experiencias que viviste, te llevó tiempo y seguramente dinero que tuviste que invertir o no. Todo ese proceso vendría a ser el cómo de tu marca. Siendo con mi ejemplo, cuando explico los detalles de cómo crecer online o cómo monetizar tu pasión, generalmente lo que hago es un curso pago o algo por el estilo. Es más, acá tiene un spoiler y te cuento que en unos días voy a estar lanzando algo nuevo con contenido más exclusivo para contarte un poco más del detrás de escena y la aposta de lo que me funciona con mi propia marca. Volviendo al video, por ahí todavía tenés un poco de dudas de qué cosas cobrar o por qué hacerlo. Así que déjame decirte un par de tips para que lo entiendas mejor. Lo primero es recordarte que tu experiencia vale oro. Como te decía antes, llegar hasta donde estás implicó mucho tiempo, dinero invertido y dedicación. Entonces, ¿por qué regalarlo si vos pagaste por aprender lo que sabes? Ah, y esto es fundamental. Una cosa es tu pasión y otra muy distinta es tu trabajo. Es genial cuando te dedicas a lo que te gusta, poder hacerlo y vivir de eso. Pero ojo, a veces nos olvidamos que es un trabajo y eso significa que necesitamos generar ingresos con lo que hacemos. Fundamental WhatsApp. Y como dice la Chiqui Legrand, como te ven, te tratan. Cuando aprecias y valoras todo lo que sabes, eso se percibe y créeme que hace que otros también lo hagan. Entonces, depende de vos qué cobrar y qué precio ponerle. Ahora paso a contarte algunos ejemplos para monetizar tu contenido. Hasta acá te conté que con el contenido gratuito compartís el qué de lo que ofreces y con el pago compartís el cómo conseguirlo. Y esto aplica a todo, ya sea que vendas servicios o productos. Pero si te cuesta imaginarte a ver qué estrategia puedes usar, no te preocupes que ahora te voy a dar unos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Si te dedicas a las fotos, tu contenido gratuito puede ser sobre qué aplicaciones usas para editar, cuál es tu equipo de fotografía y cosas por el estilo. Y para el contenido pago, lo que puedes ofrecer es un curso de edición con el programa que usas. Si sos profesora de inglés, puedes compartir vocabulario o expresiones que se usan en una situación cotidiana, como puede ser una entrevista de trabajo, y hasta puedes explicar cómo se pronuncian. Y lo que monetizas puede ser, por ejemplo, templates de cómo escribir un email profesional o una presentación para un currículum. Si lo tuyo es la cocina, puedes compartir qué cosas te inspiran para armar tus recetas o qué productos recomendás y así. Y para monetizar, puedes hacer una clase de cocina con tus 5 mejores recetas. Si tu marca es de ropa, el contenido gratuito que mejor funciona es mostrar inspiración, ya sea compartiendo outfits o tendencias, o incluso cómo combinar tus prendas. Y el contenido pago puede ser un workshop de asesoramiento de imagen para aprender qué prendas te quedan mejor. ¿Y ya se te ocurre alguna estrategia para tu marca? Contame abajo de qué trata tu caso, así te puedo ayudar con eso. Ah, y no te olvides suscribirte y activar la campanita para enterarte cuando publique un nuevo video. Y en el próximo seguramente te cuente qué es lo que voy a estar lanzando. Así que atenti. Nos vemos.